Los valores no pasan de moda, un espacio dedicado a resaltar nuestra identidad dominicana y nuestros valores más preciados. Hoy hablamos de nuestro sistema político dominicano. Diste en el clavo en una gran necesidad que estamos teniendo. Ese núcleo esencial de valores que constituye a la República Dominicana y que nos diferencia del mundo. Pero también me llega a la cabeza la patria, la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Eso no estamos viendo en la sociedad. Es decir, a través de los valores que se promueven en la música que están escuchando nuestros jóvenes. Lamentablemente esa situación se ha llevado o ha contaminado también la política. Aunque muchos afirman no ser partidistas, todos estamos involucrados a nuestro sistema político, ya sea por nuestros ideales o simplemente como un ejercicio de nuestro derecho que nos otorga la Constitución Dominicana. Al pasar de los años y saliendo de una dictadura, la política en la República Dominicana se volvió no solo un acto de elegir y ser elegible, sino que también, para muchos, un estilo de vida. Hoy haremos un recorrido por la política dominicana, candidatos, políticos y personas independientes a partir de los años 80. Llamado los valores no pasan. Visualizo todo el proceso independentista desde el 1844 a la Restauración. Para mí ese fue el momento donde se forjó y se consolidó la identidad dominicana. Tuvimos varios altos y bajos, desde guerras constantes con Haití, buscar el reconocimiento internacional, el intento de una parte de los dominicanos de lograr que esto fuera un protectorado de Francia o ser una provincia de España o ser un estado norteamericano. Tuvimos que pasar por todos esos procesos hasta que se consolidara la independencia y la identidad nacional. Luego una cantidad de presidentes importantes que ejercieron el poder, algunos con una visión moderna, otros con una visión, vamos a decir, de valores, como Espaillat, otros con una visión caudillista, pero modernizadora, y ahí tú puedes tener afecto o no por ciertas figuras, pero cuando tú miras a Ulises Seró y su gestión, aunque marcada por el autoritarismo y un ejercicio no democrático, introdujo importantes transformaciones en la República Dominicana. Antes, por ejemplo, uno se identificaba con un partido, decía yo soy de reformista y truene, llueve, vente, yo voy a votar por el partido reformista. Ahora se ve lo que es el transfugismo político. Yo dije durante 20 años que yo era reformista, pero yo mañana me voy con el PRM, por decirlo de cierta. Pero es muy importante, Irene, porque realmente existía un solo partido y existían los que estaban a los lados. Sí, pero existía un partido y a los demás, además lo que hacían con los demás, que lo arrollaban. Viene entonces la democracia y esas personas, esos tres partidos, PRD, PLD y Reformista, que se forman, salen de un solo partido. Y si haces un análisis, el fundador de todos los partidos que tenemos hoy, mayoritarios, es la misma persona, Juan Bosch. La década de 1980 fue un periodo difícil de transición democrática, pero también de crisis económica. La caída de Trujillo, el periodo de inestabilidad con, digamos, gobierno de Estado, la llegada del profesor Juan Bosch como primer ejercicio democrático en la República Dominicana, el golpe de Estado a Bosch que cercenó ese aspiracional democrático, el triunvirato seguido de la guerra civil, la guerra de abril. La intervención norteamericana nuevamente en el gobierno de Lyndon Johnson, con 42.000 marines apostados aquí, y luego entonces, vamos a decir, crear las condiciones para la pacificación y llegar a un proceso electoral. Competencia entre Juan Bosch y Balaguer. En toda la región proliferaron las protestas, incluida la República Dominicana. En esta transición no produjo renovación ni innovaciones sociales importantes que permitieran profundizar la democratización. Hay un derecho de ciudadanía por antonomasia, es decir, por excelencia, que es el derecho que tiene dos dimensiones. El derecho a participar en política. Entonces hay un derecho
ese derecho que se llama el derecho a elegir y ser elegible, que está en nuestra Constitución desde 1844, pero en ese tiempo solamente votaban los hombres y los ricos. La política dominicana se ha dañado, vamos a ponerlo de esa manera, con el clientelismo. No, quizá usted no estaba en política hace 20 años, pero todos somos políticos, porque de una u otra manera estamos involucrados. Correcto. La política de 2010. De ideologías. Exactamente. En la República Dominicana desapareció. Pues mire, ha habido una gran transición y los tiempos cambian. Realmente nosotros venimos de diferentes procesos, no solamente la República Dominicana, Latinoamérica, Centroamérica, y parte del mundo viene de un proceso donde existían lo que eran las dictaduras, y todos los países que podemos mencionar venían de diferentes dictaduras, y nosotros no escapamos a eso desde el tiempo anterior a Leonidas Trujillo, después durante Trujillo, y después entonces una democracia entre comillas que vivimos cuando había solamente la participación de una parte. De los años 60 a los 80, el movimiento sindical fracasó en lograr conquistas importantes, aún después de la transición de 1978, y fue dividiéndose en pequeñas centrales que responden a distintas organizaciones partidarias. Durante esta década, el país fue gobernado por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, bajo la presidencia de Salvador Jorge Blanco, 1982-1986. Aumento del gasto público, aumento del gasto corriente, desestabilización económica del país, la década perdida de los años 80, el regreso de Balaguer luego de una confrontación interna en el PRD que termina generando un cisma entre José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Atuey de Camps y Jacobo Masluta, la creación del Partido Revolucionario Independiente, la pérdida de Jacobo previa en el 86, Balaguer vuelve al poder. Un periodo de inestabilidad económica, porque Balaguer ya no era el Balaguer, aunque ya venía con una agenda en términos sociales novedosa, ya fuera de Guerra Fría. Digamos que el periodo de los 10 años, en términos de las libertades democráticas, le lava la cara al periodo de los 12 años, de alguna manera. Las realizaciones económicas de los primeros años fueron cuestionables. El gobierno de Jorge Blanco estuvo caracterizado por problemas económicos y financieros, así como protestas sociales debido a las malas condiciones de vida. Fue el segundo presidente consecutivo del PRD, tras una segunda victoria frente a Joaquín Balaguer del PRCC. En abril del 84, los fuertes aumentos de precios ejecutados como parte de un programa de estabilización económica aprobado por el FMI dieron lugar a disturbios masivos y decenas de muertos en la llamada población de abril del 84. Esto manchó el historial de las administraciones PRDistas en materia de derechos civiles y humanos, una de las áreas en las que el PRD había marcado sus diferencias con el anterior gobierno de Balaguer. Para la fecha, algo que movía a la población eran los ideales políticos. Pertenecer a un partido no era solo ser parte de una matrícula, sino parte de una identidad de una provincia, una región y hasta una herencia familiar. Una competencia desigual, porque a Bosch técnicamente lo tenían restringido, no podía hacer campaña, y los americanos, como ha quedado demostrado en documentos revelados ya después de desclasificados, favoreciendo la llegada de Balaguer. Balaguer le toca transicionar la democracia, o sea, desde una cultura no democrática, con un país confrontado y partido en la mitad, en términos ideológicos y en términos políticos, y llevar un proceso de transición democrática. Saliendo del Partido Revolucionario Dominicano, también conocido como el Partido Blanco o el del Hacho Prendido, llega nueva vez el muy conocido Gallo o Partido Reformista Social Cristiano, con Joaquín Balaguer como presidente del 86 al 96 en los llamados 10 años. Todos los gobiernos que hemos tenido a partir de esa etapa democrática, la última etapa democrática, podemos decir, a partir de 1966, obviamente con una salvedad muy marcada en esos 12 años del presidente Balaguer. Todos los gobiernos tuvieron luces y sombras. Digamos que el aspecto positivo, el aspecto más positivo de esa, digamos que, nueva vida democrática a partir del 66 fue el hecho de que fuimos construyendo una sociedad con cierto nivel de estabilidad económica, con cierto nivel de estabilidad social, de nuevo. Eso fuera los episodios de sangre de los 12 años del doctor Balaguer.
pero independientemente reconquistamos el tema de la democracia, sobre todo a partir de 1978, con los gobiernos del PRD. Y hemos, digamos que, logrado tener una envidiada estabilidad política. Este programa es presentado gracias a Get Ready With Us. El cuidado de mi imagen integral es clave en cada uno de mis proyectos y en esta ocasión estoy vestida de Ross Moda Ejecutiva. Mis accesorios son parte de la nueva colección de la marca Lujo Ancestral y mi total look gracias a Randy Peña, asesoría de imagen. Si están pensando en lanzar su propio podcast, es tiempo de que visiten El Nuevo Diario. Ven y visítanos en la plataforma del Nuevo Diario Podcast, donde tenemos un equipo de profesionales que trabajará junto a ti. El Nuevo Diario Podcast, un espacio pensado especialmente para ti. El 7 veces presidente Dr. Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano ganó las elecciones presidenciales de 1990 al 94. Su gobierno en esta década estuvo caracterizado por acusaciones de fraude electoral y muchas protestas. Y también crear las condiciones para años después, luego de mucha violencia entre grupos de izquierda, las Fuerzas Armadas, la intervención de la CIA en la República Dominicana de manera directa, asesinatos políticos, policías muertos, o sea, militares, secuestros de agregados militares de delegaciones diplomáticas, como en el caso del coronel Crowley, que derivó en la decapitación del Movimiento Popular Dominicano, y actos de violencia política de parte y parte. Entonces viene la transición de Balaguer hacia el PRD, con Antonio Guzmán ganando en las elecciones en el año 1978, un ejercicio estatal, digamos, de sectores que habían sido excluidos del poder bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, pero un ejercicio que deterioró en términos prácticos la eficacia de las instituciones. Tras un largo conteo de votos, Joaquín Balaguer fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, provocando protestas y acusaciones de fraude. Pero a la vez denuncias de fraude. Denuncias de fraude en el 90, denuncias de fraude en el 94, Pacto por la Democracia en el año 1994. Recordemos que ya Balaguer era cuestionado por otras elecciones con indicios fraudulentos, cuando en el 78 se produjo una crisis en las elecciones porque de manera abrupta fue interrumpido el conteo de los votos. Tras las controversias electorales se realizaron varias reformas a la ley electoral en 1992, incluyendo un nuevo censo electoral y un aumento en el número de miembros de la Junta Central Electoral. En 1994, Balaguer decidió optar de nuevo por la presidencia, incluso cuando ya tenía casi 90 años de edad y ciego por completo. Esta vez, su principal competidor era el doctor José Francisco Peña Gómez del PRD. Esta campaña fue catalogada como una de las peores de la historia dominicana. Se dice que el Partido Reformista Social Cristiano con frecuencia utilizaba la ascendencia haitiana de Peña Gómez a su favor. Por ejemplo, Balaguer llegó a decir que Peña anexionaría el país con Haití en caso de ganar. Con igual capacidad de maniobra en las elecciones, se impuso con un 42.3% contra un PRD que obtuvo el 41.6% de los votos, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y del patrón electoral en la misma junta. Peña alegó fraude y llamó a una huelga general. Tiene que ver con el certamen electoral. Sin embargo, yo sé cuál es su temor, de que lo que se ve es simplemente la conveniencia. Estados Unidos cataloga a la República Dominicana como un país de corrupción endémica. Es decir, según su apreciación de nuestra cultura, aquí la corrupción está enraizada en la cultura dominicana. Es parte de nuestra codificación. Yo rechazo esa visión absolutista. Creo que nuestra forma de gestionar lo público desde el principio de la República ha estado vinculada al abuso del poder, al aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio personal. Una investigación posterior reveló que la Junta Central Electoral no sabía el número total de votantes registrados. El resultado en las listas distribuidas en los colegios electorales no coincidían con las dadas a los partidos.
La investigación también reveló que unas 200.000 personas habían sido retiradas de las urnas. En medio de tales preguntas sobre la legitimidad de la encuesta, acordaron celebrar nuevas elecciones en 1996, pero esta vez Balaguer no sería el candidato. El gobierno del Dr. Balaguer finalizó el 16 de agosto de 1996. Durante su último mandato, que comenzó en el 86, Balaguer implementó varias reformas y proyectos de infraestructura, pero también enfrentó críticas por su estilo autoritario y las acusaciones de fraude electoral. En las elecciones de 1996, Jacinto Peinado Garrigosa terminó muy lejos de llegar a la segunda vuelta. Balaguer entonces dio su apoyo al Dr. Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana en una inusual coalición con Bosch, su enemigo político de más de 30 años. Mira, digamos que en el año 1996 termina lo que se considera como el periodo de transición democrática de la República Dominicana. Balaguer, a pesar de sus luces y sus sombras y de sus cuestionamientos, ha sido reconocido no solo por el Congreso Nacional, sino por, digamos, Estados Unidos, presidentes norteamericanos, de los demócratas y de los republicanos como el padre de la democracia dominicana. Fue reconocido así por los tres partidos políticos en su momento. Entonces termina la transición democrática en el año 1996 y se inicia el periodo de consolidación democrática con Leonel Fernández y de modernización del Estado dominicano. En ese momento la administración pública tenía servicios sumamente precarios y deficientes. Yo siempre he dicho que el símbolo de la administración pública hasta el 96 era la bandeja de chicharrón, porque no solo se vendía chicharrón en la sala de espera o en las afueras, sino dentro de las oficinas públicas. Existían los tributarios, no había computadoras en ninguna entidad del Estado, y con Leonel y el PLD de aquel entonces unificado, llega la modernización, llega el adesentamiento de las instituciones y un cambio significativo en la fisonomía del Estado dominicano. Fernández fue proclamado candidato presidencial para las elecciones de 1996, donde resultó electo en segunda vuelta, presentado por la coalición Frente Patriótico con un 51.25% de los votos, frente al candidato del PRD, José Francisco Peña Gómez. Con la llegada del año 2000, un año de muchas expectativas sociales y económicas, hasta religiosas, la República Dominicana le toca elegir que un nuevo mandatario lleve las riendas del país. Creo que se puede hacer política sin estar inscrito y sin estar atado a esas tradiciones de acciones políticas que, lejos de ayudar, afectan mucho el desarrollo de la sociedad. Y entonces ya viene entonces lo que es los diferentes patriotas, vamos a decir, que tenemos, que es José Francisco Peña Gómez, don Antonio Guzmán, que también fue muy importante porque vino también a aportar una gran parte de la democracia, que hay una historia que hay que contar, y eso también es bueno hacer un programa al respecto. Hipólito Mejía asumió la presidencia de la República Dominicana el 16 de agosto del año 2000, sucediendo a Leonel Fernández. Su gobierno comenzó con un enfoque en la erradicación de la corrupción, la reducción de la pobreza y la mejora de los servicios públicos como la educación, salud y transporte. Llega Hipólito en el 2000, un gobierno lamentablemente que, aunque comenzó bien, terminó muy mal, con el dólar a 60 por 1, casi 1 millón de personas en la pobreza, las instituciones nuevamente desdibujadas. Uno de los grandes desafíos que enfrentó fue la crisis bancaria del año 2003, que tuvo un impacto significativo en la economía del país, la muy mencionada quiebra del Banco Baninter y otras entidades financieras. La quiebra bancaria, muy mal gestionada por la administración, y eso lleva el dólar a 60 y genera un clima de pánico económico. Eso es lo que manda a 1 millón de personas a la pobreza. En 2004, y para muchos dominicanos fueron tiempos de campañas inolvidables y de propaganda política por doquier. Durante las elecciones de 2004, las contiendas electorales fueron aún más intensas. Mejía, que buscaba la reelección, tuvo que defender su gestión frente a las críticas de Fernández, quien lo acusó de mala administración económica y de no cumplir con sus promesas de campaña.
Fernández, en cambio, prometió restaurar la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, cuando tú te involucras en la política, ya tú tomas un bando. Entonces, quieras o no, te guste o no, el que está fuera de ese equipo en el que tú estás jugando es tu adversario. Mientras tú estás en los medios de comunicación, tú puedes ver las cosas desde otra óptica. Puede ser que no te simpatice, puede ser que tú lo critiques, puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que estás haciendo, con lo que esa persona esté haciendo, pero no es tu adversario. Pero ya cuando tú tomas partido y tú formas parte de un gobierno, formas parte de un partido, ya el otro está jugando en contra tuya. Entonces ahí vienen los intereses, ahí vienen los conflictos. Pago de intereses a los ahorrantes y depositantes salvados por el Banco Central, anualmente eso representa 23 mil millones de pesos. Ahí estamos estudiando fórmulas para ver cómo eliminar ese problema y poder encontrar una mayor holgura. Cada vez que Leonel habla de los intereses, de los certificados del Banco Central, me da pánico. Porque ¿qué será de mi familia, mis negocios y el sudor de mi trabajo, de tanto sacrificio? Solo Hipólito podía hacerle frente a la quiebra de los 3 bancos. Por eso se salvó mi negocio. Ahora Leonel dice que si gana, me va a quitar los intereses del banco. Hipólito salvó mis ahorros de la quiebra de los bancos y eso garantizó mi negocio. Y no es justo que ahora venga alguien a inventar con mis intereses. Ahora tiempo bueno, voy a volver a votar por él. Hipólito no tiene respeto por nadie. Avergüenza al país ante el mundo. Promueve la división de su propio partido. Ataca a las instituciones. Y ahora, además, humilla a las mujeres trabajadoras dominicanas. Aquí, si tú te descuidas en tu casa, la muchacha de servicio te lleva el filete y se lo da al novio. La muchacha de servicio te lleva el filete y se lo da al novio. Hipólito Mejía ya no solo es el mismo de siempre, está peor que nunca. Fuerza Nacional Progresista. Hipólito Mejía y Leonel Fernández marcaron el acontecer de la política dominicana. Esto siendo dos personajes totalmente opuestos, uno agrónomo y el otro abogado. Uno resaltaba la parte rural y el otro Nueva York chiquito. Uno que hablaba bastante y otro muy formal y comedido. Uno hablaba del folclore y el otro elaboraba discursos desde el conocimiento. En su momento, ambos lograron cautivar un amplio segmento de la población dominicana con estrategias lingüísticas diferentes. En la campaña electoral del 2000 y en los primeros 2 años de su mandato, Mejía comandaba la política nacional con expresiones chistosas. Cada ocurrencia era tomada como genialidad y celebrada como un infante de cumpleaños. Incluso los insultos generaban carcajadas ante lo improbable de las expresiones. Y como yo no bebo, me lo unto. Pero cuando la situación económica se deterioró en el año 2003, los chistes de Hipólito perdieron atractivo, porque la inflación y la devaluación arrancaron el sustento a gran parte de la población dominicana. En lugar de carcajadas, los chistes irritaban y Mejía perdió la capacidad de seducir un amplio segmento del pueblo dominicano. Una cultura política y un gobierno que se atreva a romper. Yo creo que aquí casi todos los gobiernos, y pienso ahora, por ejemplo, Leonel ganó en el 2004 con 57, una gran oportunidad. Leonel luego, durante su gestión de 8 años, recupera el tamaño de la clase media, estabiliza la economía nacional, crea un sistema económico, digamos, restituye un sistema económico que garantizaría la estabilidad macroeconómica, pero acompañado de políticas sociales que también ayudarán a mejorar los índices de desarrollo humano, como el índice de Gini, o además de todo, mejorar los ingresos nacionales, mejorar el presupuesto nacional, programas sociales como Solidaridad, por ejemplo, como Eres Primero, Bono Gas, Bono Luz, todo eso creado en el marco de crisis. Una crisis local, pero luego 2 crisis internacionales, la de los subprimes en el año 2008 y la crisis financiera internacional en el año 2011. En tanto que Leonel Fernández era denominado el nuevo Balaguer, diestro en el verbo y comedido, el nuevo articulador de las fuerzas conservadoras dominicanas. Bueno, Leonel,
3 veces presidente de la República Dominicana. Sus realizaciones me referí a ellas hace un momento. Junto con Joaquín Balaguer ha sido el gran constructor de la fisonomía, digamos, de la infraestructura que la gente puede apreciar. Donde quiera que te mueves, en la capital, en el interior, vas a encontrar un elevado, una carretera, una calle, una escuela hecha por Leonel Fernández. Y Leonel tuvo la virtud de llegar a presidente muy joven, con 42 años, un año más de lo que yo tengo ahora. Entonces, sigue vigente en el escenario político y sigue buscando consolidar su legado político en la República Dominicana. Su última obra política, su gran legado político es la Fuerza del Pueblo, el partido del que yo formo parte. Fernández gobernó cómodamente del 2004 a 2012 porque el PRD quedó muy desacreditado. El reformista se unió al leonelista y muchos partidos minúsculos de izquierda y derecha se sumaron a Leonel. De esas fusiones políticas salió el llamado bloque progresista. El problema de la política dominicana no es tanto que personas sin el nivel de instrucción adecuado estén gobernando, sino para qué y para quién están gobernando. El problema de la República Dominicana es una crisis de representación política, primero por el diseño. Te voy a dar algunos ejemplos. Tú tienes a un senador de la provincia de Santo Domingo que representa cerca de 2 millones de habitantes. Y tienes un senador de Pedernal que representa el equivalente a menos del 1% de la población votante. Entonces tú tienes un problema ahí de sobrerepresentación e infrarrepresentación. El bloque progresista encabezado por el PLD buscaba obtener por primera vez en su historia política una mayoría en el Congreso y mayor control municipal. Este estaba integrado por el Bloque Institucional Socialdemócrata BIS, la Alianza por la Democracia APD, la Unión Demócrata Cristiana UDC, Fuerza Nacional Progresista FNP, Partido Liberal de la República y Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD. Los demás partidos políticos, serían 33 o 32, estarían, digamos que, siendo bisagra. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos. También en ese bloque estaba el Consejo Presidencial Reformista, encabezado por Carlos Morales Troncoso, el Partido Reformista Popular y el Movimiento de Izquierda MIU. Como la política se ha vuelto una digamos que una actividad comercial, en eso se ha convertido. Suena duro decirlo, pero es una realidad. No, es la realidad, pero además también los números lo dicen. En 2024 entregamos 5.000 millones de pesos, la verdad. ¿Y qué si hablamos de financiamiento de partidos? ¿Dónde van esos recursos? A eso vamos. En República Dominicana tenemos un sistema híbrido. Se permiten, digamos que contribuciones individuales y el Estado también financia. ¿Cómo? Bueno, la forma en la que está configurado es que... con tantas debilidades y problemáticas pilares como las que bien mencionaban, que son estandartes de este proyecto como salud, educación, seguridad ciudadana, ¿tiene capacidad para financiar partidos? Bueno, y para supervisar el uso de esos recursos. Son dos preguntas inteligentes en una. La primera es que, bueno, la verdad es que yo pienso que no. Hubo una intentona de aprobar una reforma fiscal. El pueblo se opuso. Esa reforma fiscal, tú recuerdas que se iba a grabar la bichuela, o sea, ya no íbamos a tener una bandera dominicana, íbamos a tener nada más arroz y pollo, porque son elementos que se excluían de la reforma fiscal. Pero le estamos dando 5.000 millones de pesos a los partidos políticos en el 2024. De eso, 1.008 millones de pesos se le entregaron a un partido que sacó 97.000 votos en el 2020 y sacó 19.000 votos en el 2024. Entonces, estamos repartiendo los fondos públicos de manera indiscriminada, estamos despilfarrando el dinero público, el dinero tuyo, mío y de todos los dominicanos, sobre todo de esos 500.000 dominicanos y dominicanas que viven bajo la línea de pobreza, en pobreza extrema. Dicen las estadísticas oficiales. Y nosotros estamos entregándole 5.000 millones de pesos a los partidos políticos, 1.500 millones de pesos en este año. ¿Por qué? Porque la ley dice que de los ingresos nacionales, que rondan los 900.000 millones de pesos, se le debe entregar el 0.25% los años que no haya elecciones y el 0.5% los años que haya elecciones. Lo primero es que haya menos pobreza, porque en la medida la política demagógica, clientelista, se nutre de la pobreza. Y uno pudiera decir que a veces hay políticos que hasta quisieran que su pueblo fuera más pobre para comprarlo más barato. Esto incluso lo dijo el Papa Francisco
mantienen niveles de pobreza abyectas para comprar el voto más barato. En República Dominicana todavía el voto no está valorizado por el pueblo. En muchos se compra, en muchos se utilizan los recursos públicos, defraudándonos a todos, a los que pagamos nuestros impuestos. El funcionario se prevalece, usa los recursos del erario para mantenerse en el poder, y esto también es una deslealtad democrática. Te confieso que si tuviera la oportunidad de darle para atrás a los años de mi vida, no incursionaría en la actividad política. Sí. No lo haría. No. Me hubiese preferido mantener en la carrera de los medios de comunicación, que se hace muchas veces más política que dentro de los partidos políticos, pero se hace una política social, se hace una política más comunitaria, se hace una política más transversal y menos comprometida con sectores que generan dificultades a la hora de establecer políticas públicas. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Por don Freddy Verascoico. Don Freddy, yo tuve muchas horas de conversaciones con él sobre la política y sobre los medios de comunicación. Y siempre me aconsejó que no me involucrara en la carrera política y que me mantuviera en los medios. Para la fecha, muchos analistas políticos y hasta el pueblo en general comenzó a pensar que ya en la política existía una grave degradación, siendo permeada por el clientelismo y perdiendo por completo los ideales políticos que muchos habían cultivado hasta por herencia familiar. Hoy en día vemos que los partidos minoritarios se unen a los mayoritarios, en este caso PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, para ir a las contiendas electorales. Sí. ¿Cómo valora esa parte de las alianzas? Yo he propuesto, permítame que Cafecito no se pueda enfriar demasiado. Yo he propuesto que los partidos políticos, porque ahora el mejor negocio entre partidos en este país es tener un partido político y tienen una participación, y ahora justamente lo estamos viendo. Estamos viendo. ¿Y por qué? Lo estamos viendo porque personas de partidos aliados minoritarios están ocupando posiciones muy importantes. Y todo tiene que ver porque se gana el que tiene más de uno. Entonces las alianzas son importantes. Sin embargo, yo he propuesto que todo partido político que se forme en el país debe ir solo los dos primeros periodos o los dos primeros certámenes electorales deben ir solo y ver su valor. Y vamos a lo que dice la ley. Para aprobar un partido político tiene que tener 100.000 firmas. Y tenemos 32 partidos políticos. Y uno dice que tiene 2 millones, otro dice que tiene 1,5 millones, otro dice que tiene 1 millón. Entonces vamos a tener cerca de 20 millones de personas que están apoyando a los diferentes partidos. Entonces, como se dice, mentira, que hay muchas cosas que tienen que cambiar con los partidos políticos. A partir de la Constitución del 2010, tenemos 5 manifestaciones del derecho de ciudadanía y el primero es el derecho a elegir y ser elegible. Entonces, la forma en la que se configura es que tú tienes un derecho pasivo, que es el derecho de ir a votar, y un derecho activo o una manifestación activa del derecho, que es el derecho a ser elegible, que la forma en la que se ha interpretado en los esquemas regionales de protección de derechos humanos es el derecho a participar en la decisión de los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque los asuntos públicos te importan, te afectan. Entonces, porque como ciudadano o ciudadana tienes el derecho de participar en esas decisiones que te afectan directamente, se configura el derecho a ser elegible. Pero ¿qué pasa? En República Dominicana, solamente hasta el 13 de diciembre del 2024, solamente se podía hacer eso a través de los partidos políticos. Mientras que la corrupción en la clase política dominicana ha sido un problema persistente durante las últimas 2 décadas, y aunque ha habido esfuerzos para combatirla, las estructuras de poder y los intereses creados han dificultado una solución efectiva. Y tantas cosas que esto como que ha dislocado, teniendo la gente también al mismo tiempo una limitación en su capacidad productiva. Entonces hay la tendencia a la corrupción y a veces a buscar el dinero fácil, pero sobre todo
guiado por estos corruptos, por estos oleajes de corrupción que han roto la valoración de las virtudes. Entonces estamos en un tipo de sociedad materializada, cruelmente materializada. Lo que es hoy considerado corrupción antes no lo era. ¿Qué significa? Antes del año 2006, tú podías asignar un contrato grado a grado. Es decir, yo era ministro de Obras Públicas y le daba una contrata a Laura y eso estaba de conformidad con la ley. Ahora no, yo tengo que hacer una licitación e intervenir en esa licitación o adoptar un criterio incorrecto en esa licitación implica algo reñido con la ley. Es decir, hemos mejorado nuestros estándares, hemos reducido la discrecionalidad, pero esa parte de nuestra cultura que lleva a querer aprovecharse del ejercicio del poder en beneficio propio o en beneficio de su grupo es algo que está pendiente todavía en la República Dominicana. El problema estuvo en que se le quiso poner un color a la corrupción en la República Dominicana y se le quiso atribuir a una parte del sistema político por parte de un grupo de personas que tuvieron 20 años criticándolo todo, teorizando sobre todo, planteando soluciones sobre todo, y cuando le llegó el turno de estar en el poder no han solucionado un solo problema nacional. La falta de transparencia, la concentración de poder y la debilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar la corrupción han permitido que este fenómeno se perpetúe. Yo creo que los partidos tienen que modernizarse y hacerse más eficientes, y para eso necesitan aplicar tecnología, hablarle de forma más directa, llana y horizontal a la sociedad. Los partidos tienen que ser mucho más transparentes, rendir cuentas de los fondos que reciben, tanto públicos como privados, para que la gente recupere la confianza en la gestión, digamos, de esto que es el instrumento esencial de la democracia, porque a partir de los partidos es que se construye la voluntad popular. Y el compromiso con la transparencia debe ser de todo el sistema político, para que esa percepción sobre actuaciones corruptas y esa cultura sea dejada en el pasado en la República Dominicana. Ya para el año 2012, la política dominicana ha experimentado cambios significativos marcados por transiciones de poder, reformas y desafíos sociales. Luego llega el gobierno de Danilo Medina, que eficientiza muchos de los servicios, crea el 911, se concluye la inversión importante en infraestructura que había comenzado con Leonel, con los elevados, los túneles, el metro de Santo Domingo. En 2012, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, asume la presidencia, sucediendo a Leonel Fernández, también del PLD. Medina fue reelegido en 2016, consolidando un periodo de 8 años de gobierno. Pero cuando ya se disponía a dejar el poder, todo cambió. Víctor, de manera objetiva y frontal, yo tengo que socializarte para cerrar este tema, pero yo siento que este sería un espacio importante donde tengas la oportunidad de poder expresar tu visión, cómo te sientes respecto a tu última experiencia en la posición pública de aeroportuaria, porque a mí me resulta como tan chocante cada vez que ponen una imagen de Víctor Gómez Casanova en redes sociales y todos los comentarios vienen respecto de lo mismo. O sea, yo quiero saber como ciudadana, ¿hubo un juicio que te condenó a ti donde se estableció que cometiste actos de corrupción y que se pudo demostrar puntualmente? Porque ya yo soy una de las que estoy cansada de ver a gente que hace presunciones y que son los jueces en las redes sociales, como le digo yo, las redes del odio. Yo soy una ciudadana y periodista responsable que aspiro a quien cometa algo incorrecto pueda ser juzgado, porque para eso están las leyes. Pero puntualmente, ¿qué pasó y en qué quedó ese caso, Víctor? Qué bueno que tú me das esa pregunta para yo poder. Cuando tú eres político y estás inscrito en un partido o abrazas una causa, generas diferencias, contradicciones, competencias, enfrentamientos. Entonces yo, a lo largo de muchos años de mi vida, no tenía filtro y expresaba mi sentir de una manera muy frontal y era muy contestatario. Ya con el paso de los años, tú aprendes a madurar y reflexionas un poquito, piensas un poquito antes de abrir la boca. Yo era muy deslenguado, yo era muy disparado, fruto de la juventud, fruto de la inexperiencia o de la inmadurez. Entonces,
me abrí muchos frentes sin necesidad. Por decir lo que yo pensaba, por decir lo que yo creía, por hacer lo que yo entendía que era lo más conveniente. Pero el otro no lo ve en función de lo que tú crees que es lo más correcto. Lo ve en función de los intereses que tú le estás afectando a él. Entonces, cuando tú estás en política, solamente tienes dos posiciones. O estás en el gobierno o estás en la oposición. Si estás en el gobierno, estás afectando los intereses de la oposición. Y si estás en la oposición, estás afectando los intereses del gobierno. Entonces es como una rueda que a veces te toca estar arriba y otras abajo. Ejemplos los hay por montones. ¿Cuánta cantidad de personas tuve hoy en puestos públicos, ocupando importantes funciones, que hace años o estaban en el ostracismo, o estaban prácticamente siendo muertos o cadáveres políticos, o estaban siendo cuestionados con expedientes en cuestionamientos en la justicia, corrupción, acusados, etcétera, o el rumor público, y hoy están disfrutando de importantes posiciones? Y viceversa, otros que estaban ocupando posiciones hoy están. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo fui uno de los principales voceros y abanderados de la reelección de Danilo Medina y de la alianza del PLD con el PRD. Y fui muy contestatario y fui muy frontal en defender las ideas de lo que yo entendía que era lo más conveniente para el país en ese momento. No para Víctor, lo que yo entendí que era más conveniente para la sociedad, para la generalidad de la República Dominicana. Eso hizo que yo lastimara intereses de personas y de sectores que estaban en la oposición buscando desplazar al gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD. Entonces papá me dijo un día, nunca el ser humano se prepara para salir. El ser humano no se prepara para cuando deja de ser. El ser humano se prepara para ser. Y a ti te va a tocar salir del gobierno como exfuncionario de la peor manera. Yo le dije, ¿por qué, papá? Me dijo, porque se sale del gobierno de tres formas. De la mala, de la muy mala y de la peor. Y mi padre sabía lo que me estaba diciendo porque él las había vivido las tres. Y además tenía mucho conocimiento de la historia. Y me dijo, la mala es cuando te sustituyen dentro de tu propio gobierno por un tema de relevo, de cambio, o que vino una persona a ocupar la posición que tú tienes. La muy mala es cuando se te sustituye por un escándalo, porque hubo una irregularidad, hiciste algo mal, hubo una presión social, etc. La peor es cuando hay un cambio de gobierno, más aún si el gobierno que sale tenía muchos años en el poder y el que llega tenía muchos años en oposición. Entonces, abajo el que está arriba, todo el mundo es un ladrón, todo el mundo es corrupto, y las figuras más visibles son las que más embates van a tener. Y efectivamente pasó conmigo. Varios de esos sectores con los que yo tuve diferencias y con los que yo tuve confrontaciones, tan pronto llegan al gobierno, empiezan a lanzar una serie de falsedades, una serie de acusaciones infundadas sobre lo que fue mi gestión al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana. Por ejemplo, que yo me robé unos vehículos y que no los devolví. ¿Qué fue lo que pasó, Laura? Que Autoridad Portuaria no tenía un parque vehicular. Y entonces, por mi relación de trabajo y personal con el director general de aduanas en ese momento, Enrique Ramírez, porque ¿qué hace Portuaria? Regula los puertos. ¿Y qué hace aduanas? Saca la mercancía. ¿De dónde la saca? De los puertos. Entonces, Autoridad Portuaria y la Dirección de Aduanas son dos instituciones muy hermanadas. Entonces, yo tenía mucho contacto con Enrique Ramírez como director de aduanas. Y entonces yo le decía, Enrique, no tengo presupuesto ni recursos para comprar una flota de vehículos en la institución. Y necesito vehículos. Entonces, Enrique desde aduana nos asignaba vehículos que venían a los puertos con irregularidades y que no podían salir al mercado. Problema de que eran salvamentos, de que entraban de manera irregular, muchos casos. Lo siguen habiendo hoy día, eso es común. Entonces, la Dirección General de Aduanas asignó varios vehículos a la institución Autoridad Portuaria. Entonces, cuando me toca el momento de salir del gobierno,
¿Qué yo tenía que hacer con esos vehículos? ¿Dejarlos en el parque vehicular de autoridad portuaria? No, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque esos vehículos no eran de autoridad portuaria. Estaban registrados a la Dirección General de Aduanas. Y el propio Enrique Ramírez, como director general de aduanas saliente, recogió los vehículos que estaban en las diferentes instituciones, como en calidad de préstamos, para llevarlo al parque vehicular de aduanas. Entonces, esos vehículos yo los devolví a la Dirección General de Aduanas. No los dejé en portuaria, porque no eran de portuaria, eran de aduanas. Entonces, cuando llegan figuras al gobierno, empiezan los chismes y los comentarios de que aquí andaban estos vehículos y hoy no están aquí. ¿Dónde están? Hermano, llámeme, pregúnteme, averigüe dónde están. Yo les hubiese dicho con mucho respeto, miren, sí, esos vehículos están en la Dirección de Aduanas, mire aquí los documentos donde se hizo la entrega a la Dirección de Aduanas antes de nosotros salir del gobierno. Ah, no, nosotros llegamos y no encontramos los vehículos, y no estoy hablando del actual incumbente, que fue quien me sustituyó, Jean Luis Rodríguez, que es el director de Autoridad Portuaria, que es un joven muy capaz, muy decente, que ha hecho una excelente gestión y de quien no me siento ofendido en lo más mínimo, porque ha sido un caballero muy respetuoso y con quien he mantenido un flujo de comunicación muy decente y muy correcta, por su padre, por su familia. No me refiero a él, me refiero a personas que están enquistados en otros estamentos de gobierno o que están alrededor de ciertos funcionarios y empiezan una campaña de descrédito, que Víctor se robó los vehículos de Portuaria. Pero también la campaña se alineó con el tema de la tarjeta de crédito. Ahí voy. De Spotify. Claro. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Autoridad Portuaria tiene una tarjeta de crédito asignada a los gastos de la dirección ejecutiva de esa institución desde hace 20 años. No fue Víctor. Entonces, ¿qué pasa con la Autoridad Portuaria? La Autoridad Portuaria, desde hace muchos años, tiene un pasivo laboral con muchas demandas de ex empleados que eran desvinculados de la institución y no se le pagaban sus prestaciones laborales. Y al ser una institución descentralizada, debió habérsele pagado sus prestaciones. Entonces, esos empleados, con sus abogados, fueron a los tribunales, demandaban a la Autoridad Portuaria, tenían ganancia de causa. Algunos casos, la mayoría de ellos, llegaron hasta la Suprema con la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Y entonces, esa sentencia ya le daba un poder de embargo. Porque, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado no es embargable, excepto cuando se trate en materia laboral. Entonces, todos los días, Laura, todos los días, nosotros recibíamos actos de alguaciles embargando las cuentas, congelando las cuentas de esas demandas de esos ex trabajadores, para que de esos fondos que estaban en la cuenta se le descontara, uno tenía que firmar para que ellos cobraran su prestación. O sea, que no había una planificación presupuestaria holgada para poder pagar prestaciones. No había flujo de caja, porque tú planificabas algo, pero cuando tú amanecías, esa cuenta estaba congelada por las sentencias en el plano del pasivo laboral. Entonces, ¿para qué se usaba esa tarjeta? Para poder mantener un flujo de caja para actividades que el propio desarrollo de las operaciones de la institución tenía que hacer. ¿Habías hablado de esto antes? No. Esas acusaciones se quedaron en, como comentas, en chismes, o sea, hay un caso abierto. ¿Fuiste juzgado por corrupción? Nunca fui sometido, nunca fui juzgado, nunca fui llevado... Pero sí tu reputación. Claro, porque vivimos en un mundo donde las redes sociales te condenan antes de que ni siquiera te sometan. El 9 de septiembre de 2014, como resultado de una división dentro del Partido Revolucionario Dominicano, nace el Partido Revolucionario Moderno. Quien no conoce la historia de su país, no es solo que está condenado a repetirla, es que está condenado a ir a la deriva en un mundo que hoy quiere tirar de los países de un lado para otro como si fueran fichas, ni siquiera de un ajedrez, sino de un juego de damas, porque en un ajedrez una ficha tiene una identidad, o se es peón, o se es torre, o se es caballo, o se es reina, o se es rey. En un juego de damas, todas las damas son iguales.
Si un pueblo no conoce su historia, no conoce su identidad, no conoce sus valores esenciales, se convierte en algo maleable. En 2013, el PRD estaba en medio de conflictos entre su presidente Miguel Vargas Maldonado y otros líderes del partido, como el expresidente Mejía y el empresario político Luis Abinader. Dicha crisis se intensificó cuando Vargas Maldonado asumió el control del PRD, expulsó a varios dirigentes que se oponían a su liderazgo. Ante esa situación, un grupo de dirigentes decidió separarse y fundar un nuevo partido, el PRM. Nos comprometemos que en el próximo periodo de gobierno, que será administrado por el Partido Revolucionario mayoritario, vamos a implementar en un 100% la Ley de Seguridad Social. En nuestro partido, sí, nosotros tenemos unas primarias que gracias a la ley que le hablé, tenemos que ir por obligación a primarias. Y ahí van a haber diferentes candidatos, precandidatos, que es la democracia, que queremos aspirar a la presidencia. Desde su fundación, el PRM se consolidó rápidamente como una de las principales fuerzas políticas del país. En las elecciones del 16, Abinader se postuló a la presidencia bajo la bandera del PRM, quedando en segundo lugar con un 34.98% de los votos detrás de Danilo Medina del PLD. Se ha adulterado la voluntad popular. Leonel Fernández, quien había sido presidente del país en 3 ocasiones bajo el PLD, aspiró a la candidatura presidencial para las elecciones del 2020. Sin embargo, denunció fraude electoral en las primarias internas del PLD celebradas en octubre del 19, donde perdió frente a Gonzalo Castillo, el candidato respaldado por el entonces presidente Danilo Medina. Puede ocurrir eso en el PRM porque vemos que hay quienes tienen aspiraciones a llegar a ser presidentes y también presidentes del partido. ¿Puede ocurrir eso en el PRM? Esa es la democracia. Pero en la actualidad, con lo que se está viendo ahora. Pero esa es la democracia y lo que dice la Constitución, el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, que pase, siempre va a haber diferentes líneas, pero al final hay una unificación. El PLD, como dicen que pusieron a Gonzalo, y no fue que lo impusieron, ellos fueron a una primaria, vamos a estar claros, y el otro no lo aceptó. Simplemente eso, y cada quien tiene su forma de expresarse, su forma de decir sí o no. Tras esta crisis interna, Fernández renunció al PLD y tomó el control del Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD, el cual fue renombrado como Fuerza del Pueblo el 20 de octubre del 2019. En las elecciones del 2020, Luis Abinader logró derrotar al candidato del PLD Gonzalo Castillo, obteniendo un 52.52% de los votos en la primera vuelta. Esta victoria marcó con el fin de 16 años consecutivos del gobierno del PLD y consolidó al PRM como el partido gobernante. Abinader ganó con 50 y tantos en agosto. Bueno, vamos arriba. ¿Cuáles son las decisiones fundamentales que hay que tomar? Pero que a veces las élites o el padrefamilismo militante no es políticamente viable. ¿Vamos a hacerlo ahora? En la actualidad, la principal fuerza política del país es el Partido Revolucionario Moderno, seguido de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, pero en estos últimos días se ha añadido un factor al juego, que son las candidaturas independientes. Pues como un árbol que tiene diferentes ramas, y eso también es la política, donde ha habido diferentes opciones, porque la política es tener un enfrentamiento realmente entre partidos políticos, y eso lo permite la democracia. Por eso también viene la parte que usted dice, viene el libertinaje, viene que cualquiera puede tener un partido, que cualquiera puede candidatearse. Miren ahora lo que tenemos, las candidaturas independientes. Y es que recientemente el Tribunal Constitucional Dominicano reconoció a través de la sentencia TC 078824 el derecho a postular por un cargo electivo o bien a presentar una candidatura independiente, sin la intermediación de las organizaciones políticas reconocidas. Lo que ha pasado también, y por eso entiendo tu pregunta, y no te niego que en muchas ocasiones he compartido tu sentimiento de tener, digamos que, legisladores que tengan mucho más preparación, es el tema de que también el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción
llegado al Congreso. Entonces tenemos un diputado activo que fue condenado a 16 años de prisión por narcotráfico. ¿Y por qué chivateó? Porque le tocaba mucho más. Pero tenemos un director municipal que está siendo ahora mismo, digamos que encartado por 9 toneladas de droga. Entonces, digamos que hemos dejado que no solamente, digamos que la falta de compromiso, independientemente del tema de instrucción que puedan tener y el nivel de instrucción que tienen, no solamente la falta de compromiso, sino que inclusive hemos dejado que al Congreso entre el crimen. Sin una regulación. Sin una regulación. Actualmente en la República Dominicana las candidaturas independientes están contempladas en los artículos 156 y 157 de la Ley 2023 Orgánica de Régimen Electoral. Al día de hoy, la única forma en la que se participa, hasta el 13 de diciembre del 2024, la única forma en la que se participaba en política era a través de un partido político. Tenía que ser miembro de ese partido político. El partido político tiene que tener una agrupación que tiene reglas internas, democráticas, donde se supone que democrática, es verdad, donde se accede a los cargos públicos de acuerdo a la ley, o por la vía de las encuestas, es decir, vamos a ver hacia afuera con el más popular, o a través, o digamos que la mecánica mucho más democrática es a través de una convención interna. Actualmente en República Dominicana tenemos 35 partidos políticos, pero históricamente van, o digamos que son la principal opción, 2 o 3. Yo me sustraigo, ¿verdad? Como profesor de Derecho Constitucional, te digo, la sentencia no solamente la calidad narrativa y el sustento jurídico, sino lo que representa la sentencia, pero el mensaje que envía la sentencia. Porque aunque yo no creo que sea un golpe directo a los partidos políticos, sino que simplemente lo que hace es que reivindica un derecho que teníamos, todos y todas. No deja de ser espacio de oportunidad para otras opciones. Para otras opciones. Pero obviamente pudo haber sido percibido en su momento como un ataque a los partidos políticos. Y ahí está la firma de personas que en su momento fueron cuestionadas por la cercanía que tenían al gobierno. Ahí hay 9 firmas, 9 jueces. Hay un alto criterio constitucional. Hay un alto criterio. Con el creciente descontento con los partidos tradicionales, el futuro podría abrir más oportunidades para los independientes, especialmente si se flexibilizan las reglas de acceso y financiamiento. Sin embargo, nosotros, siendo diputados, puedo decir que soy responsable de haber aprobado una ley, que fue la ley de partidos políticos, y también aprobamos lo que era la ley electoral en ese periodo. Sin embargo, ¿qué pasó con esa ley? La detutanaron, como se dice en argot popular. Y ahí entonces empezó primero con el transfugismo, que nosotros lo evitábamos en esa ley. Hay intereses fuera de la República Dominicana que quisieran que la República Dominicana cargue con ese problema, y si la población, si nuestros jóvenes, si no construimos un liderazgo que proteja y garantice la permanencia del proyecto nacional a largo plazo, entonces la República Dominicana, como la recordamos, dejará de existir. Por eso, programas como este, que resalten nuestros valores, son esenciales porque contribuyen precisamente a resaltar esa necesidad. Sin embargo, hasta ahora las candidaturas independientes siguen teniendo más peso como actores de protesta o presión política. Ahora ya se ha roto con aquel manto de reverencia y ahora un poco todos somos irreverentes. La transparencia, la búsqueda de transparencia ha roto aquella forma de que antes éramos como caballos con ojera que no veíamos más allá de las apariencias. Eso tiene de positivo. La gente anda detrás de la verdad real, de lo que realmente son esas conductas ocultas, pero sí se han perdido los valores. Cuando mi hijo quiere hacer pinino, involucrarse, yo le digo que no, le aconsejo que no. Y entonces él me dio una galleta sin mano. Y él me dijo, papi, ¿tú sabes la cantidad de veces que yo te he acompañado a ti a conferencias, a talleres, a discursos, a entrevistas, donde tú hablas de la importancia de que los jóvenes se involucren en política y de que los jóvenes participen activamente en política? Entonces ahora yo, que soy tu hijo y me quiero involucrar en la política, a mí tú me dices que no lo haga. Entonces me dio tremendo argumento. Entonces yo intenté salirme de abajo una patada y le digo yo, sí, mi hijo, pero mira qué es lo que pasa. En la política hay mucha hipocresía, hay mucha deslealtad, hay mucha traición, hay mucha mentira, mucha falsedad. Y se queda mirando así y me dice, ¿y en qué actividad de la vida no lo hay? Porque es inherente al ser humano. La política dominicana ha sido históricamente dominada por partidos tradicionales,
Durante mucho tiempo, las decisiones y los puestos de poder estuvieron en manos de una élite política que no representaba en su mayoría a la juventud, lo que contribuyó a una desconexión entre las generaciones más jóvenes y la política formal. Yo creo que es injusto, pero también creo que es injusto cerrar y bloquearle a nuevas generaciones que tienen ímpetu, que tienen nuevas ideas, que manejan las tecnologías de manera más eficiente, que se comunican mejor con una juventud que hoy es la parte mayoritaria de la población dominicana. Entonces, un partido de este momento, un partido moderno, tiene que aprender a combinar de manera inteligente a esa generación que luchó tanto con la nueva generación y construir algo que vaya más allá de que si eres joven o eres viejo. Yo creo que al final de lo que se trata es de lo que trata este programa, de valores. Lo que tenemos es que poder elegir y hacer que sean la representación de los partidos políticos, los jóvenes, las personas de edad media y de edad más adulta, que modelen los valores correctos. ¿Y puede pasar con Omar? Yo entiendo que sí, pero todavía el peso de la vieja guardia de la generación política de nuestro país, en el caso de Omar, su papá, en el caso de Juan Ariel, Francisco Javier y Danilo, y en el caso de los jóvenes del PRM, Abinader. Y tú me dirás, Víctor, ¿por qué el símil? Porque ya Abinader dijo que no va. No estamos hablando de candidaturas, estamos hablando del peso político de una vieja guardia, de una generación anterior versus la actual. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, la situación ha cambiado. La juventud dominicana ha comenzado a involucrarse más activamente, no solo a través de sus partidos políticos tradicionales, sino también mediante movimientos sociales y organizaciones juveniles que exigen cambios estructurales en la política del país. Me va a decir Laura a mí que en la Fuerza del Pueblo van a dejar que, o sea, Leonel va a decir, miren señores, yo ya tengo ciertos años, yo voy a dejar que sea mi hijo, no creo que eso... Hay que ver. Y es que figuras como la de Omar Fernández, hijo del 3 veces presidente de la República Leonel Fernández y senador por el Distrito Nacional, ha tenido gran aceptación en la población y muchos lo catalogan como un futuro presidente de la República, valorándose por encima de su padre. Yo sé cuál es su temor de que lo que se ve es simplemente la conveniencia. Entonces los partidos políticos tienen 2 objetivos. Primero, lograr el gobierno y luego mantenerse en el gobierno. Y como aquí vivimos una democracia que es a base de votos, entonces es sumando. ¿Y sabe por qué los votos se cuentan? Porque gana el que tiene más de uno. Y no importa ese uno quien sea, el objetivo es ganar. Votar respetándose uno mismo. Que el voto sea un respeto de lo que uno quiere ser y su familia. El voto es un compromiso con uno mismo y con su patria. Si nuestro equipo de producción le coloca una urna simbólica para las próximas elecciones del 2028, ¿cuáles serían esos 3 valores que usted depositaría para aportar a la política dominicana en su evolución? Valentía, que es igual que coraje, constancia, permanencia en el propósito y sobre todo templanza o autocontrol, que es lo que más se necesita para el ejercicio humilde y honesto del poder. Lo más importante es seguridad, confianza, y eso es algo que nosotros también podemos vender para las para el día si llegamos al 28, porque esto es coyuntural, circunstancial. No podemos cruzar el puente antes de llegar al río. Pero hoy día nosotros podemos vender ¿qué? Eso, seguridad, confianza, que es lo que la gente ha puesto en nosotros. ¿Y qué? Esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde, pero nosotros no somos personas de promesas, sino de hechos. Y qué bueno, porque los hechos están ahí. Vocación de servicio es uno, el valor familia. Yo creo que el rescate de la familia, como ese espacio social, digamos que básico, donde se promueven los primeros valores, donde echamos los dientes emocionales, yo creo que es muy importante para mí. Tenemos vocación de servicio, ¿verdad? Tenemos familia, escucha, el que tenemos que estar dejando uno. Entonces yo creo que no puede faltar eso en nuestros políticos dominicanos. Dignidad. Las redes sociales y el acceso a la información han empoderado a los jóvenes votantes y esto ha permitido que el uso de las tecnologías en las campañas electorales sean claves para captar
el apoyo de nuevas generaciones. Los temas de interés han cambiado. Ahora los jóvenes buscan más transparencia, empleo y oportunidades que lealtad partidaria. Los partidos que logren adaptarse a estos nuevos cambios tendrán una ventaja en las elecciones futuras. Gracias por estar con nosotros en este interesante capítulo de Los valores no pasan de moda.